Ok, bueno, en lo que quedamos, los tipos de materiales con los cuales podíamos nosotros elaborar terraplenes, pedraplenes y todas las obras que permitan fundar o el sostenimiento de mi camino o carretera. Otra de las obras importantes, esta cosita de aquí, ahí sale. Otra de las obras importantes que aparecen en los caminos y carreteras son los puentes, que son obras que permiten salvar ciertos obstáculos que aparecieran en la vía, que podrían ser una cuenca o un río como la que aparece ahí en pantalla, o podría ser el cruce de dos carreteras o de dos caminos, uno que necesite pasar sobre otro y hagamos un viaducto, por ejemplo, o un paso desnivelado, etcétera. Los puentes. Los puentes se dividen en superestructura e infraestructura. La superestructura, la definición, la voy a leer, es aquella parte del puente que permite la continuidad del camino con sus calzadas y bermas. Es decir, venimos con un camino que tiene cierto ancho, puede ser bidireccional o unidireccional, calzada simple o calzada doble, el cual tiene cierto nivel por el cual, o la calzada por la cual circulan los vehículos, que en adelante, ahí se me olvidó algo, esta calzada, esta superficie de circulación de vehículos, le vamos a denominar vialmente rasante. La rasante se refiere a la superficie de circulación de los vehículos como concepto general, un concepto altimétrico respecto a la calzada. Entonces da continuidad al camino con sus calzadas y bermas, es decir, da Profe, continuidad a la rasante. Dígame, ¿podría repetir lo de la rasante? la rasante se refiere a la superficie de circulación de los distintos usuarios, sería como la plataforma del camino, algo así, pero a nivel altimétrico. Es la altimetría sobre la cual se define la plataforma del camino. Es toda una superficie sobre que es la plataforma del camino. A eso le vamos a denominar rasante, que la vamos a asociar a la superficie de circulación de los vehículos, a las calzadas, a nivel conceptual, ¿ya? O sea, de una definición de las calzadas, que es donde se contienen las pistas tienen cierta definición, pero aquí el puente habla de un concepto. El concepto es continuidad del camino, continuidad de la rasante, continuidad de las calzadas y de las bermas. Es decir, el puente es como que fuese el camino, pero cruzando cierto obstáculo geográfico. Entonces, la superestructura soporta el paso de las cargas móviles, las que transmite a la infraestructura a través de los sistemas de apoyo, y está conformada por una o más tramos dependiendo de la cantidad de apoyos que la sustenta. Es decir, la superestructura soporta el paso de las cargas móviles. El mismo concepto anterior, da continuidad al camino. El camino es por donde van circulando los vehículos conceptualmente, que tiene unas calzadas y unas bermas, y esta superestructura se refiere a todo lo que soporta las cargas móviles, es decir, las vigas, las losas de acceso, todo lo que es estructura a nivel de soporte de carga móvil. Y además, esta superestructura permite transmitir estas cargas móviles hacia, hacia el sistema de apoyo, es decir, hacia las fundaciones, a través de los estribos, que son estas estructuras que están aquí en la entrada y salida de los puentes, a través de de las cepas, que son los pilares, esos pilares redondos que ustedes han visto en la mitad de los puentes, se llaman cepas, que están apoyadas sobre dados de fundación y que podrían estar apoyadas sobre pilotes, o podrían estar en una fundación directa. Va a depender de la calidad del suelo, el tipo de fundación. Pero la superestructura, reitero, es aquella que soporta las cargas móviles y transmite hacia el sistema de apoyos. Y el sistema de apoyos nosotros le vamos a denominar infraestructura. Es decir, los estribos, las fundaciones, las cepas van a ser la infraestructura de un puente. Disculpe, profesor, ¿podría indicar cuál es la cepa nuevamente? Esta, el pilar central. Pero en su conjunto,
El cabezal y El la... cabezal hasta aquí, y de aquí comienza el dado de fundación. Perfecto. Gracias, profesor. De nada, gracias por la pregunta. A nivel de clasificación, todo esto en la clase de hoy van a ser definiciones, más que todo para utilizar el lenguaje vial de manera libre a lo largo del semestre. Los puentes los vamos a clasificar por longitud, según lo que ahí está indicado, desde alcantarillas hasta puentes mayores, que son los que son mayores que 200 metros, y las alcantarillas son aquellas que están menores que 10 metros de longitud hasta 50 centímetros de longitud. Esa es una alcantarilla. Aparecen también cuál es la longitud de vano, es decir, cuál es el espacio que existe entre apoyos de la estructura, es decir, qué espacio existe entre un estribo hasta una cepa y de la cepa al estribo. Aparecen también el número de calzadas, puede ser un puente de doble calzada, de calzada simple. ¿Cuál es el objetivo de este puente? Si va a ser un puente rural, un puente urbano, un viaducto, un paso desnivelado, va a depender del uso que tenga este puente, la clasificación o el nombre que va a tener. La materialidad, dependiendo de madera, acero, lo que está mostrado en pantalla no lo voy a leer, no tendría sentido, y ustedes también conocen los materiales tanto mejor que yo. Según el diseño, los puentes pueden ser de tramos simplemente apoyados, continuos o de vigas voladizas. Es decir, este puente es como señalarlo un puente tradicional, el típico puente prismático o paralelipédico que ustedes ven en los caminos y carreteras del país, en general corresponden a puentes de tramos simplemente apoyados. Luego aparecen puentes de tipologías especiales, los puentes en arco, Profe, se mutió. Profe, está muteado. ahora sí, ¿se escucha? Sí. Ya, Ahora ok, sí. muchas gracias. Bueno, como señalaba entonces, los puentes también, los puentes de tramos simplemente apoyados, que son el típico puente tradicional, simplemente apoyado, tal como se aprecia. Y los otros son los puentes de tipologías especiales, puentes en arco, los puentes, por ejemplo, este puente con arco inferior, el puente Chirre, que es del año 1945, está dentro del trazado de un proyecto que me tocó ver en la región de Los Ríos. Este proyecto que nosotros estamos generando el diseño del camino sobre el trazado de una antigua línea férrea, es un puente que data del año 1924, si no me falla la memoria. No, miento, 1945. El trazado de la vía es del año 1924. Se fue avanzando con el tiempo y cuando llegaron a este sector del río Chirre, se construyó este puente en arco. Aparecen los puentes colgantes, los puentes atirantados, como por ejemplo el puente Ibáñez. Va a depender de la tipología, es lo que ustedes definan como puente. Por lo tanto, a ustedes les pueden decir lo siguiente. Vamos a diseñar un puente de tramo simplemente apoyado en zona rural de acero como estructura mayor. Entonces, cuando ustedes le dicen ese concepto es porque tiene amarrada varias numeraciones, varias dimensiones, la longitud, la materialidad y la tipología. De todas maneras, con esto no quiero decir que se sepan esto de memoria. Si ustedes le dicen que un puente en arco, un puente atirantado, tienen cierto concepto, después ustedes pueden consultar la literatura o también hoy por hoy que los teléfonos, como yo señalo, tienen acceso a la enciclopedia global. En mis tiempos había que ir a las bibliotecas. Hoy por hoy es de una enciclopedia global, tiene toda la información, por lo tanto ustedes pueden buscar todo muy rápido en tiempo real. Decir que no hay acceso a la información hoy por hoy no es una falacia, por decirlo de una manera más elegante. Los túneles permiten la conectividad en sectores de difícil acceso, en sectores de montaña, cuando no se quiere expropiar en zonas urbanas, etc. Un caso de ello en zonas urbanas, por ejemplo, es el del túnel San Cristóbal, en los túneles que se han generado en Américo Vespucio Oriente, que es la concesión que se está construyendo aquí en Santiago, así como también el túnel Cristo Redentor, que es un túnel de alta montaña.
Según la ubicación, tal como indicaba, van a ser urbanos, de alta montaña, etc. Según las características constructivas, van teniendo ciertos nombres estos túneles. Las alcantarillas, o también denominadas Profesor, un poco... disculpe, Dígame. no sé si podría retroceder un poquito y explicar, quizás de manera muy somera, qué otra diapo, por favor, hacia atrás. Los túneles falsos. Otra. Que tienen como un recubrimiento como que simulan que es suelo solamente, ¿no? No, el túnel falso es lo siguiente. Cuando usted construye un puente, gracias por la pregunta, es que quería ganar un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena la explicación. Cuando usted genera un túnel, antes de hacer la excavación tipo túnel, digamos, esta que se ve aquí, usted va a generar una excavación de aproximación, en la cual va a ser un corte, tal como se conocen los cortes, con el talud de seguridad que le indique el mecánico de suelos, va a generar un talud frontal, y con ello va a generar la zona de faenas. Aquí usted va a llegar un camión, va a estar excavando la tunelera o el método que usted utilice para poder generar la excavación en el túnel, y aquí los vehículos van a recibir la marina o el desecho, digamos, el residuo que tiene la excavación del túnel se llama la marina, y el camión se va a ir. Se genera este patio de maniobras, por decirlo de una manera. Se termina de construir el túnel, y aquí se genera una estructura de hormigón armado hacia afuera. Se termina esa estructura de hormigón armado que está calculada y usted repone el talud del cerro. Ese sector es el túnel falso, que se ve aquí. En el túnel Cristo Redentor, si usted ve, aquí hay una estructura de hormigón armado que es de forma prismática, que se interna después de la ladera del cerro. Eso es túnel falso, más unos tantos metros hacia adentro de lo que usted aprecia en pantalla. Eso. Gracias, profesor. Bueno, entonces para no saltarme esa explicación, que al menos lo conceptual, el túnel falso es ese concepto. Las trincheras cubiertas es el concepto que hay en General Velázquez, por ejemplo, donde se excavó una trinchera, un hoyo, lo coloquial del concepto, hay una excavación que tiene ciertos taludes, ya se hizo a lo largo de todo el eje General Velázquez, se construyó la carretera General Velázquez, se colocaron todo el equipamiento de seguridad vial, iluminación, y luego se cubrió. En algunos sectores es como que fuese un túnel, pero realmente es una trinchera cubierta porque no corresponde a que toda la sección del túnel no es un túnel, sino que es una estructura de hormigón armado, es una trinchera cubierta. Y los cobertizos corresponde a estructuras en sectores en laderas de cerro, por ejemplo, en la ruta 60CH, cuando usted tiene un corte, imagen, cuando usted tiene un corte muy alto, a veces ocurre que los deslizamientos pueden bloquear el camino y lamentablemente pueden matar personas. Por lo tanto, lo que se hace es generar una especie de túnel falso, pero que es medio túnel. Usted se engancha de la ladera existente, genera una L y cubre el camino con esa L de hormigón armado. Con eso genera una trinchera, un semitúnel falso, por decirlo de una manera un poco más coloquial. Esos son los tipos de túneles que existen hoy por hoy, a modo general. Viales, siempre estamos en el ámbito vial. También se pueden definir, y se definen, y se diseñan así. Hace años atrás dirigí un tema de tesis que era una propuesta de sistema de seguridad para túneles, que hoy por hoy la norma todavía no los puede incluir a modo real, siempre está haciendo vínculos a otras normas que son más actuales, pero estos túneles los vamos a clasificar según la cantidad de flujo, cuántas condiciones de dificultad de accesibilidad tiene, y en base a ello nosotros vamos a ir definiendo cuántos tubos o cuántas calzadas, aquí habla de cuántos tubos va a requerir el túnel, es decir, si tiene una calzada, dos calzadas, una pista, dos pistas, vamos a incluir equipamiento de seguridad, de escape, etc. Según el concepto de flujo vehicular, longitud, podemos definir el equipamiento del túnel. ¿Cuál es el equipamiento de seguridad que va a tener? Hasta ahí alguna consulta. Disculpen que de repente quiero ganar un poco de tiempo en las cosas conceptuales y después que ustedes me hagan consultas, pero está muy bien que me
Profe, ¿estas definiciones en qué volumen del manual de carretera las puedo encontrar? Según lo que expliqué hace unos Ah, minutos atrás, sería el volumen 3. Pero gracias por la pregunta, excelente, excelente, está súper atento, así que le agradezco lo que me acaba de consultar. Todo esto que he mencionado, si ustedes se fijan, está siempre asociado a las definiciones de la normativa que vamos a utilizar este semestre. Ya siempre el contexto de este proyecto vial que van a aprender a realizar, lo que busca es instruirlos en todas las materias viales, el lenguaje, cómo se aborda, pero del punto de vista práctico, aprender haciendo, como señalé la primera clase. Profe, la contraseña del Drive del curso, ¿cuál es? No le he enviado todavía eso, les va a llegar por Ah, ya, correo. Así que vale. por el momento les voy a enviar la notificación, les voy a compartir la información a los correos que tengo registrado por el sistema de la universidad. Sin perjuicio de ello, si ustedes recuerdan, yo di un correo del docente, les solicito, y también es una exigencia que ustedes creen los equipos de trabajo. De la medida que van creando los equipos de trabajo, yo también les voy dando el acceso al Google Drive. Profe, otra consulta. Dígame, don Andrés. ¿En qué categoría entrarían como los túneles que están cerca de los caracoles, la ruta hacia Portillo? El Paso de los Libertadores que son cubiertos por encima, pero tienen una cara lateral segmentada, no es completamente tapada por hormigón, por así decirlo. Ese es un cobertizo. Es un cobertizo. Tal como mostraba en esa imagen, si usted se recuerda de esa ruta, tiene esta configuración en algunos sectores. Bueno, aquí, a diferencia de aquello, está el río paralelamente, una de las laderas está más lejos, pero hay unas laderas que están así. Entonces aquí están los deslizamientos y lo que usted señala es eso. Se hizo una estructura que sale hacia acá y protege el camino. Por lo tanto, los deslizamientos pasan arriba del camino. Es un cobertizo. Gracias a usted. Voy a mostrar después unas fotografías, pero no en este instante. Ya. Se las voy a dejar publicadas también en el apunte. Las alcantarillas. Las alcantarillas, también denominadas, si han escuchado, las obras de arte. Muchos en ingeniería hablan las obras de arte, las obras de arte. Las obras de arte son las alcantarillas transversales al camino, las que permiten evacuar cursos de agua que cruzan a la vía que yo estoy diseñando. Estas alcantarillas u obras de arte, a pesar de que son bastante pequeñas, si ustedes ven, son tubos que cruzan el camino o carretera, son de las obras más baratas que tiene un camino o carretera. Bueno, que si usted las suman 600 millones, 800 millones de un presupuesto de 19.000, no es poco, casi el 10%, 5%. Bueno, sin perjuicio de ello, estas alcantarillas tienen la siguiente definición conceptual: evacuar aguas que son transversales al camino. Nosotros diseñamos un camino que va en corte o terraplén, como mostraba la imagen inicial. Y cuando tengo un curso de agua, yo genero una alcantarilla. Cuando las alcantarillas no cumplen la función o fueron mal calculadas, van a verse sobrepasadas en su cálculo hidráulico. Por lo tanto, el agua va a comenzar a acumularse en un terraplén que no está diseñado para sostener agua. Por lo tanto, podría generar el corte del camino. Si yo no proyecto bien una alcantarilla o no la proyecto, por ejemplo, no veo que aquí haya un cauce esporádico. Las alcantarillas se diseñan cuando tengo cauces esporádicos de agua, los que se activan cuando llueve. ¿Ya? En cambio, los ríos generamos un puente porque es un cauce constante. En estos cauces que son esporádicos, tenemos que colocar alcantarillas. Si yo no coloco una alcantarilla, apenas se active el cauce, se va a acumular agua en un terraplén que no está diseñado para soportar agua. Por lo tanto, va a cortar el camino, con todas las implicancias que tiene que se corte un camino. Primero, se corta la conectividad. Segundo, puede generar un accidente muy grave, muy grave, de características muy graves. Si usted tiene un terraplén de 8 metros de altura en este sector y no previó una alcantarilla donde hay un pequeño estero que se activa con el agua, le aseguro que el agua se va a acumular en un sector aparte de ancho, ya en 8 metros de profundidad. Imagínese un vehículo a 100 kilómetros por hora cayéndose a un hoyo de 8 metros de profundidad. Ya, las consecuencias son fatales. Ya, por lo tanto, las alcantarillas siempre se van a tener que diseñar dependiendo del emplazamiento, cómo viene el cauce y
en base a las condiciones de geomorfología. Se deben analizar también estabilidad de taludes dentro del proyecto vial para poder dar cabida a las obras del camino, estudiando la estabilidad de los taludes, generando muros de contención, contrafosos. Cuando mis terraplenes también estén muy emplazados en zonas que están muy inclinadas, ¿ya? Cuando estoy, por ejemplo, en media ladera, en un camino de cerro, lo que yo hago es escalonar la superficie sobre la cual se apoya el terraplén. Recuerden que el terraplén está apoyado sobre el terreno existente en base al peso propio. Por lo tanto, aquí lo que yo genero son las superficies horizontales para que se pueda apoyar el terraplén. Puedo ampliar los terraplenes existentes. Cuando tengo un camino que quedó, hoy por hoy circulan ciclistas, antes no habían ciclistas, por ejemplo, y necesito generar una ciclovía, yo no necesariamente necesito construir un terraplén lejos del camino, puedo ampliar la plataforma del camino existente generando un terraplén de ampliación. La circulación de los vehículos en vías que así lo requieran puede ser sobre pavimentos rígidos, a los cuales se les conoce a los pavimentos de hormigón. Pavimentos de hormigón también, reitero, o pavimentos rígidos, siempre es así, ese es el nombre del pavimento rígido, pavimento de hormigón. Está basado en la configuración de un paquete estructural de pavimentos, porque son un sistema bicapa en el caso de los pavimentos rígidos. Una losa de hormigón más una capa de subbase granular. Entonces, cuando le hablen del pavimento de hormigón, no solo están hablando de la losa, se está hablando de un paquete estructural de pavimentos. Estos pavimentos de hormigón pueden tener secciones constantes o secciones variables dependiendo del diseño que usted quiere entregar. Esas son materias que iremos viendo más adelante cuando entremos en los contenidos relativos a diseño de pavimentos. Así también en los pavimentos flexibles, que hay de distintos tipos, están los pavimentos flexibles del tipo granular, el típico camino de tierra que se conoce en las zonas muy rurales que tienen poco flujo, son pavimentos flexibles de tipo granular. Aparecen también los tratamientos superficiales que corresponden a estas carpetas o caminos de carpeta granular, a los cuales se le echa una delgada capa de asfalto, por decirlo de una manera coloquial. Es un tratamiento superficial en el cual se colocan capas de asfalto con algún material incluido en él, ya que permite sellar el lugar donde yo estoy generando la pavimentación. Y al ser muy delgadas, Dígame. necesitan harta mantención, o sea, estar constantemente de ellas. Tal como usted lo intuye, justamente requiere mantención constante. Y no pueden emplazarse en cualquier zona. Mucho frío, mucha lluvia, hace que dure menos. Porque tal como usted ve, es una chapita que queda pegada sobre la base granular. Veremos más adelante cómo es todo el procedimiento de estos tratamientos superficiales. Pero como señalaba, es una mezcla asfáltica la cual tiene de espesor el tamaño nominal máximo del árido que usted está agregando. Por ejemplo, si es un árido de tamaño nominal máximo de 1 pulgada, el espesor de la capa va a ser de 1 pulgada. Entonces, es netamente impermeabilizar un camino que ya tenía una capa granular. Eso es lo que me permite este tratamiento superficial. Luego, como pavimento flexible, también aparecen los que están en base a concretos asfálticos, en el cual la capa de asfalto como mínimo tiene 5 centímetros a 6 centímetros de espesor, ya que permite impermeabilizar y además generar estructura en el paquete estructural. Si ustedes se fijan, en el pavimento granular tenemos dos capas, una capa de mejoramiento y otra capa granular de rodadura. En el tratamiento superficial tenemos la chapita, esta chapita que podría ser de 1 pulgada de espesor, que está apoyada sobre una base y está apoyada sobre una subbase. Son 3 capas. El tratamiento superficial puede ser doble o triple y siempre apoyado sobre una base y una subbase. Así también los pavimentos flexibles de concreto asfáltico, los cuales pueden tener una capa de negros, que es el concreto asfáltico de superficie, que es una mezcla muy densa, que permite impermeabilización y aportar estructura o resistencia al paquete de pavimentos. Podrían ser 2 capas de negros o 3 capas de negros. Va a depender de la
configuración con la cual ustedes diseñen. A final de semestre van a saber configurar estos paquetes estructurales de pavimentos, agregando la cantidad de capas que ustedes estimen necesaria según el juicio técnico que tomen este semestre. Este pavimento rígido o flexible se va a diseñar en el concepto de los ejes que circulan por la vía, la cantidad de ejes solicitantes. Y primero, ¿qué es un eje? El eje, tal como aparece en la definición, es el elemento mecánico que sirve de soporte al vehículo, aloja las ruedas y permite la movilidad de este. Es una definición bastante conceptual y general de lo que es un eje. Estos ejes pueden ser simples, dobles o triples. Va a depender de cómo estén agrupados. Un eje puede estar solo, que sería un eje simple. Un eje doble es cuando tenemos dos ejes agrupados o dos ejes juntos. Y un eje triple es cuando tenemos tres ejes juntos, tal como ustedes pueden ver aquí en la gráfica. Un eje simple es solo una línea. Un eje doble es cuando tengo dos líneas. Y un eje triple es cuando hay tres líneas agrupadas. La forma de saber si es que están agrupadas en simples, dobles o triples es cuando un grupo de ejes se configura cuando la distancia entre ellos no es mayor que 2,4 metros. ¿Sí? Cuando tengo un eje distante al otro a máximo 2,4 metros, conforma un eje doble o triple, un grupo de ejes. Y estos ejes también pueden tener cantidad de ruedas simples o dobles. Ahí está la definición escrita para cuando ustedes estudien puedan recordar lo que acabo o reforzarlo con lo que queda grabado en el video. Estos ejes que permiten la movilidad del vehículo, que dan el soporte al vehículo, transmiten la carga hacia el suelo o hacia el paquete estructural de pavimentos. Ustedes aprecian, tenemos una rueda, la cual transmite la carga que correspondería a lo que pesa el vehículo, más lo que lleva de carga. Por lo tanto, esa carga se transmite a través de la rueda y también transmitimos la presión de inflado del neumático. Por lo tanto, tenemos la carga del peso del vehículo más su carga y la presión de inflado del neumático que está solicitando al pavimento en distintos puntos. La carga es móvil. Está aquí en un instante la rueda, el siguiente está más adelante, después aquí donde está en la fotografía, y así va avanzando. Por lo tanto, es una carga cíclica. Carga y descarga el paquete estructural de pavimentos. Este modelo, nosotros, si ustedes aprecian, vamos a transformar los distintos tipos de ejes que circulan en una vía, camiones simples, camiones con acoplado, camiones con tráiler, semi-tráiler, buses, taxibuses, etcétera. Nosotros vamos a tomar todos esos vehículos y los vamos a calcular en 30 años de horizonte de diseño. Ustedes comprenderán que poder sumar los ejes de un camión simple con los ejes de un camión con semi-tráiler es un poco complejo. Por lo tanto, en el modelo que vamos a estudiar aparece el concepto de eje equivalente o eje unitario, que es un eje simple de rueda doble, es decir, un eje de estas características, un eje simple de rueda doble que pesa 80 kilonewton de peso. Nosotros en la metodología vamos a transformar todos los tipos de vehículos en ese eje simple de rodado doble de 80 kilonewton de peso para poder calcular el espesor de pavimento para 30, 40, 35 años de horizonte de diseño. Entonces, en base a este concepto del eje equivalente o eje unitario, este eje simple de rueda doble que pesa 80 kilonewton de peso es un eje equivalente. El modelo de diseño de pavimentos que utiliza Chile, tanto en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como en el Ministerio de Obras Públicas, es el modelo ASTO, el ASTO 1993 y el ASTO 1993 en general, para pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Es un modelo ASTO que fue ideado en Estados Unidos en la década de 1960, de hecho entre 1960 y 1962
se ideó esta conceptualización de diseño de pavimentos, ¿ya? La cual está actualizada al año 1993, que es la que se utiliza actualmente. Y además tiene una calibración al modelo chileno según el decreto 158 del año 1980, que regula los pesos máximos por eje que se permite circular libremente en el país. Voy a mostrar un poquito más grande. El vehículo más grande que puede circular en el país en peso es un vehículo que pesa en total 45 toneladas, la cual está desagregada en los pesos máximos que ahí se muestran. En base a ese concepto, se ha calibrado el modelo de diseño de pavimentos ASHTO a la realidad chilena. Por lo tanto, por eso existen las plazas de pesaje, las cuales permiten o incentivan, porque casi no obligan, porque son muy pocas las plazas de pesaje. Ahí siempre se apela al buen juicio, la buena ética y buena moralidad del conductor, el que ande con más o menos peso. Tener en cuenta que el peso del vehículo, además de que, me imagino que deben intuir de que mientras más peso lleva el vehículo, si da con sobrecarga, causa un daño prematuro al pavimento. ¿Ya? Eso es relativamente intuitivo. Pero el mayor problema que tienen los vehículos con sobrecarga, en particular los camiones, y aquí lo voy a relacionar con el concepto de la ruta de la muerte, porque he dicho que están los camiones con producción frutícola, minera, etcétera, los de la alta producción de Chile. Ocurre que el freno de los camiones, o los frenos de los camiones, viene diseñado para cierta relación de peso, potencia y velocidad. Hay un diseño e indica un peso máximo por eje, que está asociado a los vehículos que pueden ingresar al país y circular libremente. ¿Ya? Una relación de peso y además de la carga que lleva respecto al peso que tiene el vehículo y el tipo de freno. Les hago una pregunta abierta. ¿Ustedes creen que el freno va a funcionar como dice el fabricante si el vehículo va con sobrecarga? No. No, profe. Justamente, estimadas. Eso genera una condición altísima de inseguridad en las vías. El que el conductor vaya con sobrecarga implica una condición de riesgo. Y ahí aparece un mito, el accidente. El accidente en general, y la teoría de prevención de riesgo así lo dice, de riesgos, así lo dice, el accidente es la conjugación de dos elementos, una condición subestándar y una conducta permisiva. Con esas dos variables conjugadas en un instante T del tiempo, implica, entre comillas, un accidente. Situación de ejemplo, la que acabo de decir. Situación subestándar, vehículo con sobrepeso. Conducta permisiva, el conductor haciéndose el leso y además a exceso de velocidad. Si atropella a una persona y el conductor dice, yo apreté los frenos y el vehículo no frenó y fue un accidente. Si ustedes fueran expertos de seguridad vial, con esas tres variables, ¿fue un accidente realmente o fue negligencia? Negligencia. Exactamente. Entonces, si usted ve el accidente no fue tal. Algo más común en la oficina, la alfombra. Hay oficinas que todavía tienen alfombra y alfombras antiguas. Y se hace un hoyo en la alfombra y queda un poquito levantada la alfombra. Todos los días circulando la gente por ahí hasta que se cae una persona. Y más encima va con taco alto. Y se tropieza la alfombra y ¡pac!, se quiebra la canilla en dos partes en la oficina. ¿Fue un accidente? ¿O era algo totalmente evitable? Es evitable, profe. Justamente. Entonces, si ustedes ven, el concepto de accidente en general no existe, en particular en cosas que están normadas, como la circulación en las vías públicas, el concepto de la seguridad en el trabajo, todo eso está normado justamente para que no haya, entre comillas, accidentes. En la casa, bueno, ustedes saben que es el lugar que tiene, en la casa de cada persona, incluyo la mía, son los lugares que tienen las condiciones subestándar más altas del planeta.
La cocina, el baño son los lugares más peligrosos del planeta Tierra, del mundo mundial, como dicen por ahí. Ya es por lo mismo. Y ahí las conductas permisivas, a veces el interruptor que está medio suelto, por ejemplo, le pone ahí unas winchas para que quede apretado y dice, ya lo arreglo la otra semana, y ahí está la condición subestándar y la conducta permisiva. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas es lo que ustedes también tienen que estar atentos. Si están a cargo de una planta forestal, tengo un colega que es gerente de una forestal, por ejemplo, un amigo de la universidad, me enteré hace poco que estaba de gerente de una forestal, claro, él, me imagino, y así debería ser, debería estar preocupado de que ningún camionero esté con sobrepeso y tampoco exigir turnos leoninos. Ya ese tipo de cosas, donde ya tenéis que demorarte 2 horas, pase lo que pase, tenéis que demorarte 2 horas. ¿Qué implica? Chuta, se encontró con un par de congestiones en el camino y empezó a gastarse de las 2 horas y ya le quedan 10 minutos para llegar y todavía le faltan 20 kilómetros, 120 kilómetros por hora, pase lo que pase. Entonces ahí es cuando los líderes de equipo, que van a ser ustedes, futuras gerentas, futuros gerentes, jefes, o quizás en qué les toque trabajar, dueños de empresas, lo que sea, siempre estén preocupados de que la gente trabaje bien. Las situaciones de accidentes, al menos en las carreteras y caminos de Chile, son totalmente evitables. Todas. Todas, 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 todas. ¿Ya? Así que siempre ustedes preocúpense de que su gente trabaje bien. En la oficina también los accidentes siempre son totalmente evitables. Bueno, volviendo a lo nuestro. Disculpen esos comentarios de ingeniería y humanidad. El eje estándar, o el eje equivalente que yo señalaba, este eje simple de rueda doble de 80 kN de peso, nosotros lo vamos a utilizar como factor de transformación para que todos estos vehículos que están autorizados para circular en Chile con el peso máximo permitido, todos esos vehículos nosotros los vamos a transformar a través de un factor de equivalencia que nos permita sumar camiones simples, con camiones múltiples, con buses, con taxibuses. Es decir, vamos a poder sumar, como decían en matemáticas, peras con manzanas a través de un factor de transformación. Ustedes saben que en la matemática todo es posible y aquí hay un factor que permite transformar a los tipos de vehículos. La normativa que vamos a estudiar, el manual de carreteras, consta de 9 volúmenes, del 1 al 9, valga la redundancia, ¿ya? El cual cada uno de ellos entrega distintos contenidos. Evaluación de proyectos, cómo se realizan los estudios viales, cuál es el procedimiento, cómo se hace la topografía, la mecánica de suelos, cómo se elaboran los planos, cómo tiene que trabajar. Aquí está indicado en el volumen 2, tal cual. Si usted tiene una duda de cómo entrega un proyecto en vialidad, usted agarra el volumen 2 y él indica todo lo que tiene que hacer. El volumen 3 es el volumen de diseño, el cual permite diseñar geométricamente la vía en planta, en alzado, la sección transversal, entrega cómo se pueden diseñar intersecciones, enlaces, estructura de pavimentos, mecánica fluvial, saneamiento, drenaje, diseño de túneles. Todo lo que aparece ahí es cómo se diseña el marco, o sea, cuál es el marco normativo para el diseño vial en las distintas especialidades. El volumen 4 son planos de obras tipo. Este es un compendio bastante potente de obras de excavación, de movimientos de tierra, pavimentaciones, seguridad vial, contención de tierras, pasarelas, estructuras, etc. Ya están entrega las cubicaciones por metro lineal. Son obras que están llegar y utilizar. Es un compendio con información planimétrica. El volumen 5 entrega especificaciones técnicas para las distintas partidas que tiene un proyecto vial. El volumen 6, las temáticas asociadas a seguridad vial. Volumen 7, la conservación de los caminos. Conservar la obra de infraestructura que ustedes diseñen y construyan es medular la mantención. Si ustedes no mantienen, por ejemplo, algo bien doméstico, el baño. Si en el baño usted no tiene los revestimientos adecuadamente, en adecuados nivel de mantención o conservación, en particular, por ejemplo, los urinarios, en el sector que son bastante húmedos, si usted no tiene un buen revestimiento, la humedad se va a empezar a meter por el hormigón, pensando que es una estructura de hormigón armado, y más encima, como está asociado a orines, entre amoníaco y otros desechos que tiene el cuerpo humano, eso se va a empezar a meter por el hormigón, por humedad, obviamente, no es impermeable absolutamente el hormigón, ustedes lo saben,
y va a llegar a la estructura de acero. Y el acero, con todos estos orines, sales, se empieza a oxidar. Y ocurre que con los años desaparece la estructura, hacen un testigo y aparece, oye, ¿por qué no queda acero aquí? Claro, anda a ver cuántas mantenciones le hicieron al baño. En el Estadio Nacional ocurrió algo así hace unos años atrás. Sacaron algunos testigos y no habían armaduras. También puede ser que en aquel instante el plano decía que la malla, el FI era cada 20 centímetros y lo colocaron cada 40. Esas cosas también ocurren. Y ahí están bien las 3 Hs, la honestidad, la honradez y la humanidad. Ahí el contratista a veces, no está el inspector, oye, sácale un fierro por medio y nos ahorramos unas lucas. Eso, no hacerlo jamás, estimados. Bueno, ahí de repente me salgo, reitero los temas humanistas, pero Profe, ¿y este insistir. volumen 7, disculpe, ¿Sí? este volumen también incluye el mantenimiento de alcantarilla y todo eso? Sí, están las operaciones, todas las operaciones generales que tiene un camino. Hay algunas cosas que no están abordadas, pero es lo que en general se requiere para un camino. El despeje, la poda está incluida, incluso la poda de los vegetales laterales. Usted ha visto que de repente los caminos de campo está una cuadrilla cortando y podando. Hasta eso está incluido aquí. Está todo, cómo mantener los puentes, cómo hacer el sellado de la junta elastomérica o mantenerlas. Es bastante completo en ese sentido. Digamos, el volumen del manual de carreteras en los 9 volúmenes, el volumen 8, por ejemplo, está en consonancia con las normas del INN para el concepto de cómo auscultar asfaltos, hormigones, los agregados pétreos, las granulometrías, todo aquí está indicado en consonancia con las normas nacionales. Por lo tanto, aquí hay un compendio también de cómo acceder a las normas. El manual de carreteras todos los años se está actualizando. Aquí tengo en pantalla la edición del 2013, en la dirección de internet que ya había publicado, y también lo voy a dejar, cuando ya tengan compartido el Google Drive, van a tener acceso a la versión del año 2020, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con una norma que está actualizada al año pasado. Volumen 9, todo lo relativo a los estudios medioambientales y territoriales. Cómo abordar, cómo hacer una línea de base ambiental, qué procesos tiene que hacer para poder diagnosticar si es que hay alguna especie protegida, si es que algo es bosque, cómo abordar mitigaciones ambientales, etc. Si ustedes se fijaron, cada volumen siempre tiene como primer número el número del volumen, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, cuando hablen les digan, estamos en el acápite 4.305, me están hablando del volumen 4, capítulo 300, elementos de acceso y seguridad vial. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, vamos a verlo más en profundidad a la medida que lo utilicemos, pero es eso. El primer número corresponde al número del volumen y el segundo número al capítulo principal. Y de ahí se va desagregando hasta 2 subcapítulos. ¿Alguna consulta hasta ahí? Pareciera que no. Los caminos. Ya entrando en materia técnica, administrativa, los caminos están definidos, su clasificación y denominación en el decreto con fuerza de ley número 850 de 1997. Ahí se define el quehacer del Ministerio de Obras Públicas, cuáles son en ese decreto con fuerza de ley, cuáles son las direcciones que lo conforman, y también define qué son los caminos y quién los administra. Los caminos se definen como caminos nacionales y como caminos regionales. El camino nacional es aquel que permite, primero que todo, antes de la definición administrativa, es el que permite el desarrollo de la estrategia del Estado a nivel país. Por ejemplo, los caminos que permiten la conexión entre capitales regionales. Los caminos que permiten la conexión de las capitales regionales hacia los pasos internacionales o hacia los puertos por el lado de la costa. ¿Ya? Digamos, son los que permiten la conexión estratégica del país en los 4 puntos cardinales. Eso va a ser un camino nacional. Y en ese contexto se define como camino nacional en este cuerpo normativo, primero que todo, al camino longitudinal. El camino longitudinal es la ruta 5, la ruta 11, la ruta 1, la ruta 7 y la ruta 9. Que si ustedes ven, después pueden revisarlo en el Google Earth, cuando ustedes vean el mapa macro de Chile,
Voy a mostrar igual, creo que vale la pena hacerlo. La ruta 5 es lo que ustedes conocen, que va casi de Arica a Puerto Montt. Pasa por Chiloé, ya, eso es la ruta 5. La ruta 1 es la ruta costera que continúa la longitudinal, que sería la ruta 5, y llega hasta Perú. Luego tenemos la ruta 7, que es la que va desde Chiloé por la región de Aysén. Aquí no alcanza a aparecer en la infografía de Google Earth. Y finalmente la ruta 9 es la ruta longitudinal que tiene la región de Magallanes. El único punto que, o los 3 puntos, perdón, los únicos 3 puntos que no tienen conexión por tierra a Chile es el sector de la conexión, hasta que se termine el puente Chacao, que tiene Puerto Montt con Chiloé por el lado norte, luego Chiloé con el sector de Chaitén, no tiene conexión por tierra, se está generando el proyecto de Ruta 7, que ya está construido en varios tramos, pero hay sectores de los fiordos y canales, que están aquí, que está muy difícil construirlos. Se han pensado puentes de 3, 5 kilómetros de longitud. Tenemos algunos diseños desarrollados a ese respecto. Si ustedes ven ahí se corta la ruta. Hoy por hoy aquí se cruza con transbordador y los proyectos son apegados aquí al cerro. Fíjense la geomorfología del lugar. Los fiordos y canales del extremo austral de Chile, no sé si todos los conocerán. Yo soy de Coyhaique, así que conozco el lugar más que todo por vivencia personal, más que por ir a turistear, que no es un lugar de fácil acceso. Fíjense aquí la ruta 7 se corta. Entonces proyectos que buscan estas laderas, pero implican proyectos de alto impacto ambiental y muy caros desde el punto de vista económico. Ese es uno de los sectores que no tiene conexión, se están haciendo los proyectos. Los campos de hielo norte y los campos de hielo sur no permiten una conexión directa entre la región de Aysén y la región de Magallanes. De hecho, la ruta 7, que es la ruta longitudinal, que viene desde Chaitén, pasa por la capital regional que es Coyhaique, y termina en el sector de Villa O'Higgins, aproximadamente en Puerto Yungay, y aquí se corta. Aquí está Argentina. No tenemos conexión en este sector. Y la ruta 9, que es la que corresponde a la ruta longitudinal de la región de Magallanes. Ahí aparece la ruta 9. Aquí está Punta Arenas. Y ruta 9 va serpenteando hacia el norte en busca de generar esta conexión Chile por Chile, que es un proyecto muy ambicioso, un proyecto de Estado, uno de los pocos proyectos de Estado que tiene Chile, que es generar conexión vial totalmente por Chile. Bueno, esos son los caminos nacionales. Como concepto, la ruta longitudinal es una ruta que permite un crecimiento importante para nuestro país. Y además, los caminos nacionales, además de esta ruta longitudinal, son los caminos que van hacia los pasos internacionales y hacia los puertos. Eso lo define también el presidente de la República, tiene una facultad, la presidenta o el presidente de la República, tiene la facultad de poder indicar, y además de estos caminos importantes, yo defino que este otro también es importante para el crecimiento del país. Luego aparecen los caminos regionales, que tal como lo indica su nombre, son los que permiten o facilitan el crecimiento regional estratégico de cada región. Y estos caminos regionales se dividen en principales, provinciales, comunales, de acceso, dependiendo qué importancia, o más que importancia, qué tipo de flujo tienen y hacia dónde se dirigen. Estas rutas, estos caminos o carreteras, tienen un rol, una nomenclatura. ¿Han visto estas señales verticales a los lados de los caminos de carreteras? Sí. Ya, estas señales, gracias estimado, aproveché de tomar agüita también, son los roles, el enrolamiento que tiene el camino. Cuando son caminos nacionales, estos caminos importantes, son rutas que solamente tienen números. La ruta 68, esta carretera que va de Santiago hacia Valparaíso, es un camino nacional. La ruta 5, que solo tiene un número, es un camino nacional. Entonces siempre cuando ustedes vean en el rol, en esta señal vertical, cuando ustedes vean el número solamente es porque están ustedes en un camino nacional, es una ruta importante. Luego aparecen las rutas que tienen letras. Las rutas que tienen letras son caminos regionales. Ya nos entramos a la red vial que tiene importancia para el desarrollo estratégico de la región. Y cada una de las regiones del país tiene su propia letra asignada. Algunas tienen más letras que otras, y eso es porque tienen más o menos camino. La red vial es más o menos densa.
Ya si ustedes ven, las que tienen más letras son las que están en la zona central. No así con Santiago. A pesar de que la red vial de Santiago es gigante, es netamente una red urbana. No es una red interurbana muy grande. Hay algunas autopistas, algunas carreteras de acceso, pero el resto de la red vial de Santiago es urbana. Entonces, cada una de estas regiones va a tener asignada una o varias letras, dependiendo de la provincia, la comuna, etc. Y luego aparece nuevamente el número del rol. En este caso estoy mostrando, por ejemplo, la ruta J60. Es un camino regional, claramente porque tiene una letra. Y corresponde a una ruta que está en la provincia de Curicó. Y además es la número 60 del inventario. Porque cada número de la ruta es un número que está dentro del inventario que tiene la Dirección de Vialidad dentro de sus registros, de su base de datos. ¿Cómo se enumeran? La forma de enumerar el rango para las regionales primarias es entre 10 y 99. Si la ruta está al oeste, se opta por un número par. Es decir, cuando estamos en ruta 5 se toma como referencia, o la ruta longitudinal, se toma como referencia para definir si es que es par o impar dentro de la numeración. Hay que cargue un poquito esto. Entonces, cuando estemos al oeste, cuando cargue la ruta 5, si es que carga, ahí está. La ruta 5 es como nuestro eje longitudinal, no es como, es nuestro eje longitudinal del punto de vista de vialidad o vial. Por lo tanto, cuando tengamos caminos que estén hacia el lado izquierdo o hacia el lado oeste, van a tener numeración par. Y cuando tengamos rutas que estén hacia el lado derecho o hacia el lado oriente, tienen un número impar. Por ejemplo, aquí tenemos la ruta 57. Y está justamente al lado oriente o al lado derecho de ruta 5, mirando hacia el norte. Entonces, esa es la manera en que se van nomenclaturando las rutas en el país. Y ahí va a depender si son primarias o secundarias. Eso lo pueden leer después ustedes en más detalle cuando estén estudiando. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, yo tengo una consulta. PowerPoint, ¿lo va a enviar? ¿Lo va a subir acá a Teams? Miren, se lo ¿Cómo? voy a dejar, mejor se lo voy a dejar de inmediato. Yo dije que lo iba a dejar cargado y se me había olvidado. Así que lo voy a dejar en el chat. Además de aquello, ¿alguna Gracias. consulta? Gracias a usted, estimado, se me había olvidado. Profe, a mí me quedó una duda cuando habló sobre los frenos de los camiones. Ujú. La pista que hay de esa de emergencia para camiones, Ya. ¿se hace solamente cuando hay pendiente muy grande o se hace igual cada cierto tramo en cualquier... eh, Son solamente cuando hay pendientes muy pronunciadas y muy extensas. Solamente en esas condiciones se instalan. En tramos planos, en sectores planos, no se utilizan estas pistas de frenado, estas pistas de emergencia. y depende de la pendiente también cada cuánto hay una? Sí, justamente, depende de la pendiente, también define la longitud del tramo en el cual usted tiene que incluir una pista de emergencia. Ah, ya, Y además de tener cierta configuración de espacio, que esté justo en la tangente de una curva, tiene que cumplir varias condiciones que, bueno, la vamos a ver un poquito más adelante cuando salga esta temática. Gracias, profe. Gracias a usted, don Fabián. Acabo de dejar compartido en el chat el apunte 1 y el apunte 2, que es el que estoy mostrando ahora en PDF. Disculpe, se me había olvidado delante cargarlos. Y aún así va a quedar cargado también en Reco y en el Google Drive. En estos días termino de actualizar todos los sitios que vamos a utilizar el semestre, además de compartírselo. Ahora, continuando. Tenemos que el proyecto vial tiene un ciclo de vida. Un ciclo de vida que tiene 3 fases. Una fase de estudio, que digamos es la fase de cuando se idea y se proyecta, se diseña una obra vial. La fase de ejecución, que corresponde a cuando se construye. Y la fase de mantenimiento, operación y explotación. En la fase de estudio, tal como señalaba, es cuando a alguien se le ocurre, necesitamos conectar Santiago y Valparaíso, por ejemplo, con una vía alternativa a la Ruta 68. A alguien se le ocurrió, a un empresario, al ministro, al presidente, a alguien siempre se le ocurren ideas y
ya que hay una idea y alguien dice vale la pena analizarlo, se estudia a nivel de perfil y de estudio preliminar. Es decir, voy a hacer estudios de preinversión, de factibilidad territorial, factibilidad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es que la idea cumple ciertos criterios técnicos para poder pasar a diseño, nosotros generamos los anteproyectos y estudios definitivos. El estudio definitivo entrega los planos, especificaciones técnicas y memorias de diseño para poder construir los proyectos viales, que pueden ser de nuevos trazados. Un nuevo trazado es cuando yo genero una obra vial donde no existía ningún tipo de obra vial. Podría ser una obra de construcción de recuperación de estándar, es decir, una ruta que ya existe, le mejoro el estándar o lo actualizo al estándar actual. O también una vía que existe, cambiarle el estándar o aumentarle la velocidad de proyecto. Por ejemplo, esta ruta F30E que les mostraba en la clase anterior, en el tramo anterior del día de hoy, la cual le generamos una ampliación a doble calzada. Mejoramos, cambiamos el estándar. Una vez que usted termina de construir el tipo de obra, genera la fase de mantenimiento, la fase importante. Y las otras también son importantes, obviamente. Pero aquí es donde usted asegura que la obra va a durar 35 años de horizonte de diseño. Usted cuando en esta etapa, en este año 2021, vamos a diseñar un camino o carretera, aún no lo sé, que va a durar 30, 35 años de horizonte de diseño. ¿Y cómo aseguro eso? A través de una buena mantención y operación. Aparece el concepto de operación y explotación desde en el concepto del diseño público cuando llegan las concesiones a Chile. A fines de la década de los 90 aparecieron las primeras concesiones, viales al menos, y aparece el concepto de la operación y explotación. ¿Por qué? Porque el concesionario, que es un ente privado que administra un espacio público, tiene que operarlo, mantenerlo y además explotarlo, es decir, cobrar peaje. Por lo tanto, se incluye en aquel tiempo el concepto también del cobro de peajes en algunas vías públicas, no sé en todas. Pues existen dos entes que administran las obras públicas hoy por hoy. Los entes públicos, ¿ya? Que en general generan obras con rentabilidad social, por lo tanto no tienen algún cobro de impuestos o de peaje, que pueden ser caminos, hospitales, cárceles u otra cosa, y el sistema concesionado, que es un modelo de negocio privado, pero con infraestructura pública, en el cual hay algún cobro de peaje o algún cobro al Estado por la mantención, no sé, de un recinto hospitalario o carcelario, ¿ya? En el caso de las obras viales se paga un peaje directamente por parte de los usuarios. En lo que corresponde al diseño vial, en la etapa de estudio, en la fase de estudio, tenemos 5 etapas importantes. Un diagnóstico y proposición de alternativas. Cuando usted va a diseñar un proyecto, va a terreno, ve la necesidad que a alguien se le ocurrió o alguien dijo que era rentable, y usted como diseñador va a ir al lugar, va a ir a diagnosticarlo y proponer alternativas de diseño. Creo que la carretera es mejor por el lado izquierdo, por el medio, por el lado derecho. Aquí le hacemos el quite, no le hacemos el quite a esta casa. Hay un santuario, hay un proyecto aquí en Melipilla, Cuncumén, por ejemplo, que me tocó, el cual en el mejoramiento que hacíamos al trazado, que era muy necesario porque había un punto negro de seguridad vial, un sector con mucho accidente, el trazado al mejorarlo justamente damos directo con un monasterio de las Carmelitas Descalzas. Y justamente ahí, en la participación ciudadana, también llegaron algunas cartas del arzobispado que en el proyecto no tocáramos el lugar. O sea, la misma gente del lugar, antes que me llegara la carta del arzobispado, la gente del lugar me dijeron, oiga, pero aquí no van a tocar a las carmelitas. Le dije, obviamente que no, pues hay lugares de identidad cultural que hay que respetarlos de inmediato. Entonces ahí usted diagnostica y propone alternativas. Y con esas alternativas usted pasa a un anteproyecto, el cual se va a diferenciar, además del tipo de análisis, en el nivel de escala. En un diagnóstico de proposición de alternativas, además de ir a terreno, usted va a analizar alternativas en escala 1 a 5.000. En el anteproyecto va a plasmar esta proposición de alternativas en escala 1 a 2.000, es decir, vamos haciéndolo más preciso. Y una vez que ya define su anteproyecto, va a generar un estudio de ingeniería de detalle, un estudio definitivo,
en escala 1 a 1000, 1 a 500 o 1 a 250. Va a depender de la especialidad. Este estudio definitivo además incluye un estudio de expropiaciones. Se hace un estudio de todos los terrenos que va a afectar esta obra vial y eso redunda en un informe final y antecedentes de licitación. Memorias, planos, especificaciones técnicas, estudio de expropiaciones que permiten la construcción de la obra. La obra vial que va a tener una preparación del área de trabajo, va a haber movimientos de tierra, va a haber capas granulares y pavimentos, drenaje y protección de la plataforma, alcantarillas, elementos de seguridad vial y obras varias. Y ahí aparecen un montón de otras cosas que no están consideradas dentro de lo típico de un proyecto vial. Profe, una consulta. Dígame. ¿A qué hacía referencia las escalas que acabas de mencionar? A la precisión que tiene cada uno de los análisis. El proyecto, ya aquí saliéndome del proyecto vial, cualquier diseño que usted haga siempre aplica el mismo método científico que ustedes aplicaron en los laboratorios de física, de mecánica de suelos, de todos los laboratorios. Ustedes investigan un marco normativo, ven un problema a resolver, hacen los análisis para resolver el problema y generan la solución del problema y finalmente conclusiones. Justamente lo que busca esto es ese análisis del método científico. Buscar el problema, diagnosticarlo, generar una batería de soluciones, finalmente elegir la mejor solución a juicio del diseñador, diseñadora, del equipo de trabajo, porque aquí siempre van a trabajar en equipo, ustedes no trabajan solas ni solos, y van a pasar a un estudio definitivo. Si usted va en la misma secuencia en la cual se hace cualquier informe, y ahí aparecen memorias de proyectos, cálculos, planos, etcétera, para finalmente entregar un informe final que son el proyecto terminado, más algunas conclusiones de cómo generar el proyecto, que son los antecedentes de licitación, especificaciones, etc. ¿Comprende la lógica más o menos? Sí, profe, ahí queda claro. Gracias. Gracias, don Marco. Entonces, esta obra vial que tiene todos estos proyectos, y en estas obras varias aparecen paisajismo, iluminación, protección de especies como por ejemplo la ranita de Darwin, sitios de protección cultural, ambiental, etcétera. En 20, 50 kilómetros de camino, 60, el proyecto más extenso que me ha tocado dirigir es reitero, el de Torres del Paine, que se tiene una componente ambiental potentísima. De hecho, el proyecto está enfocado 100% en lo ambiental, además de una buena pavimentación y obras de seguridad, también el contexto del medioambiental y la protección al parque. Es de 105 kilómetros de longitud. En 105 kilómetros de longitud ustedes se encuentran de todo. El proyecto Chillán Yungay tiene 60 kilómetros de longitud, además de encontrarse de todo, se encuentra con todo tipo de gente, todo tipo de usuarios, entonces todo va teniendo un contexto. Obras varias. Ahí ese ítem le permite agregar todo lo que sale de la participación ciudadana, de las consultas indígenas, consultas con los sistemas ambientales, etc. Estimadas, estimados, quisiera saber si tienen alguna consulta, porque me quedan, si ustedes ven, bastante. Así que por el día de hoy vamos a dejar la cátedra hasta aquí. Quisiera saber si tienen alguna consulta, inquietud, duda. Pareciera que... Profe, no entendí el sistema de inscripción de las duplas. Como un representante de la dupla le tiene que mandar un correo a usted. No. Ustedes crean un correo con el formato que había mostrado aquí. Está. Nombre del equipo, @gmail.com. Ustedes crean un equipo con un nombre y me envían un correo como equipo. Obviamente, de sus correos personales, también ustedes me envían correos si requieren información, porque tengo que inscribirlos en el Google Drive. Por lo tanto, si ustedes utilizan un correo que es para estos efectos, el que utilizan siempre, envíeme también un correo a el correo del docente, para dejarlos también inscritos. Entonces, en esta primera parte del curso, envíenme sus correos personales y además la formación de equipos, que recuerden es hasta el 31 de agosto. Ya, por favor, no se les olvide esa fecha. Ya, entonces, ustedes me envían sus correos para poder darle acceso a Google Drive, poder accederlos también a algunos que tengan problema con el Teams, si es que no se han podido inscribir, que me envíen un correo
a esta dirección para poder ya generar nuestra conectividad completa. Don Alan, que tiene una consulta. O quisiera saber si ya existen fechas de entrega de las evaluaciones. Estoy generando el cronograma, hago una pequeña planificación del semestre, estoy considerando, porque no me han informado todavía cuándo son los recesos, no sé si ustedes saben de aquello, o todavía no les dicen cuándo va a haber receso, son 2 por lo general en el semestre. Pareciera que no. Hay una información, pero no sé qué tan válida es. Sí, es un poquito variable todavía, sí, yo creo que la otra semana va a estar más claro, pero la primera evaluación, para que se hagan una idea, estamos a 19 de agosto, yo creo que para vuelta del 18 yo le estaría pidiendo la primera entrega, algo así. Profe, eso le quería preguntar. La primera entrega van a ser trabajos, ¿verdad? En este curso. Sí, es un proyecto, y les voy a entregar un tramo de camino, el cual van a tener que diseñarlo geométricamente, y también el pavimento a ese mismo tramo de camino. Ya, profe, me parece justo. Eso, y un proyecto guiado, o sea, además de yo entregarles los contenidos teóricos, les voy a mostrar cómo se hace el desarrollo conceptual, teórico, cómo se entregan los planos. El AutoCAD, yo sé que tuvieron, porque podría ser, pero ustedes tuvieron un curso de dibujo técnico, así que saben dibujar. O sea, yo no puedo hacer ese supuesto. O sea, puedo hacerlo, pero no es lo que corresponde desde el punto de vista pedagógico. Igual esta metodología que yo he elaborado para las clases ha sido con la asesoría de una magíster en educación. Por lo tanto, lo que ha buscado justamente es lograr una comprensión de parte de ustedes, que sepan, que aprendan haciendo. Entonces yo los voy a ir guiando con el proyecto clase a clase, y ahí es medular que asistan, que trabajen conmigo, o al final de la clase yo les voy a dar instantes para que ustedes dibujen, me pueden mostrar los planos, se puede proyectar pantalla. En un contexto presencial, bueno, ahí en los laboratorios yo pasaba puesto por puesto, miraba lo que iban haciendo. Bueno, ahora que es dificulta, eso no existe, pero se puede proyectar pantalla. Ya la idea es que aprendan, yo quiero que salgan sabiendo de esta cátedra. Esa es mi primera premisa. Y eso después redunda en una calificación, pues, así que ustedes trabajen por hacer un buen trabajo y no por sacarse un 6, un 5, un 7, no sé qué nota, ¿ya? Sino que netamente por un buen trabajo al nivel de futuros ingenieros. Si ustedes están por titularse y cuando entreguen sus pegas después no van a estar, oiga, que jefe, ¿qué nota me puso? No, usted tiene que entregar una buena pega nomás, nada más. Eso. Si no hay más consultas, estimadas, estimados, dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Desearles un excelente fin de semana y nos veríamos el día martes. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, cuídese, nos estamos viendo. Chao, profe. Muchas gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Hasta luego, chao, chao.